¿Alguna vez se pasó por tu cabeza la posibilidad de aventurarte en la oscura mazmorra donde un asesino serial verdadero llevaba a cabo sus fantasías más perversas torturando a sus víctimas? Hoy nos vamos a adentrar en la macabra historia de Maury Travis, un camarero aparentemente común y corriente que tenía un hobby sumamente particular: engañar y secuestrar a trabajadoras sexuales para satisfacer así sus deseos más oscuros. Para eso las ataba a las vigas del techo de su sótano con cuerda de esta forma, que daba inicio a una sesión de tortura de lo más sádicas que acababan con este monstruo ahorcando a sus víctimas hasta acabar con sus vidas. Como si eso no fuera suficientemente horrible, Maury dejaba constancia de que cada una de sus aberrantes sesiones lo grababa todo, absolutamente todo, y titulando esas cintas con títulos sumamente irónicos como El día de tu boda o cosas similares. Llena de estas cintas y con un sótano totalmente adecuado para llevar a cabo estos homicidios, la casa de Maury Travis era una verdadera mansión de los horrores y hoy vamos a conocerla. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Maury Troy Travis nació el 25 de octubre de 1965 en San Luis, una ciudad ubicada en Missouri, donde hasta sus 11 años vivió con sus padres, Sandra y Michael, en el centro de la ciudad. Sin embargo, a medida que los años pasaban y la polución de la ciudad era cada vez mayor, al igual que muchas otras familias, los Travis decidieron dejar la urbanización para mudarse a un suburbio en el que hubiese más verde, como en Ferguson, donde compraron una casa bastante simple con la que estaban más felices. Adaptarse a su nuevo estilo de vida, mucho más tranquilo y natural que el anterior, no les costó demasiado. Rápidamente la familia hizo nuevos amigos y se le introdujo en la comunidad de los Ferguson. El más tímido de entre los tres era Maury, quien para ese entonces ya era un adolescente. Quienes lo conocieron durante aquella época lo describieron como un muchacho tímido pero muy educado, incluso respetuoso. Siempre saludaba a sus vecinos y ayudaba a aquellos que lo necesitaban, por lo que los más ancianos lo consideraban como un niño de lo más dulce, incapaz de cometer ningún daño. Lo que no sabían es que su carácter apacible y tierno comenzaría a cambiar hasta llevarlo a convertirse en un brutal monstruo. El primer factor que influyó en el cambio radical de su carácter ocurrió cuando tenía 13 años y sus padres se divorciaron. Menos de un año después, su madre contrajo matrimonio por segunda vez y aquello no le sentó para nada bien a Maury, que comenzó a aislarse socialmente cada vez más, pensando que tal vez su hijo era víctima de acoso escolar. Su madre intentó en varias ocasiones ayudar la situación de su hijo cambiándolo de colegio, pero esto solo provocó que Maury desarrollara más resentimiento hacia ella y se le hiciera cada vez más complicado hacer amigos. Sin embargo, las primeras señales de que algo realmente malo estaba sucediendo en la cabeza del adolescente llegó a sus 14 años, cuando comenzó a interesarse de manera casi obsesiva por la muerte y fantaseando específicamente con qué se sentiría acabar con la vida de otro ser vivo. Sus deseos eran tan fuertes que decidió empezar a satisfacerla con los animales de sus vecinos. Durante ese periodo, varias mascotas de su vecindario desaparecieron misteriosamente, o lo que era peor, fueron encontradas sin vida habiendo sido víctimas claras de una muerte lenta y dolorosa. Pese a lo perturbador de la nueva actividad en la que Maury ocupaba su tiempo libre, el adolescente se las arregló para que nadie sospechara de él, y así continuó con la caza y tortura de animales indiscriminadamente durante toda su época en la secundaria. Sin embargo, cuando finalmente con 20 años logró graduarse, acabó ingresado en el Ejército Nacional de los Estados Unidos, donde se desempeñó como asistente médico y dental. Sin embargo, después de 2 años terminó siendo dado de baja del ejército y acabó consiguiendo un empleo en una empresa de transporte como camionero, pero allí tampoco duró demasiado. A su siguiente empleo ingresó siendo voluntario. Se trataba de una residencial para adultos mayores. Apenas tenía 22 años cuando se dio cuenta de que su vida no estaba tomando la dirección que él deseaba, así que no decidió anotarse en la Universidad Morris Brown, ubicada en Atlanta, en Georgia. Lamentablemente, su intención de caminar su vida no duró demasiado. Mientras estaba en la universidad, conoció el mundo de las sustancias ilegales y desarrolló de forma inmediata una fuente de adicción tanto a la cocaína como al crack. A diario gastaba más de $300 en sustancias de este tipo. Obviamente no era un hábito sustentable para un estudiante universitario, por lo que la necesidad de consumir lo llevó a dar sus primeros pasos en el mundo del crimen en uno de los descansos de primavera. En marzo de 1988, durante los 8 días de sus vacaciones de primavera, Maury robó 5 tiendas diferentes de zapatos en el oeste de San Luis. Las denuncias no demoraron en llegar. Todas las descripciones coincidían con las características físicas de Maury, al que no demoraron en arrestar. Si bien el chico no admitió su culpa de inmediato, confesó que había pasado los últimos tiempos tan drogado que no recordaba realmente lo que había hecho.
Posteriormente terminó añadiendo que recordaba parte de los hurtos ansiosamente y añadió que había utilizado un arma de juguete. Lo más sorprendente es que varias personas de la ciudad escribieron a la fiscalía a favor de Maury. En las cartas, vecinos y conocidos afirmaban que los últimos episodios no eran propios del joven. Aseguraban que Maury era muy buen chico, que había tomado malas decisiones debido a sus problemas con las sustancias ilegales. 6 meses después, cuando llegó la hora de su juicio, Maury se presentó sobrio. Según lo que declaró ante el tribunal, había pasado esos meses en rehabilitación enderezando su vida. Intentaba demostrar de esa manera que se estaba reformando para ser un ciudadano útil para la sociedad. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer al juez que, pese a todas las cartas, sentenció a Maury Travis a 15 años de prisión. Faltaban apenas 4 meses para que Maury cumpliera los 24 años. Se negaba a pasar su cumpleaños en la cárcel, así que inmediatamente intentó apelar la sentencia, incluyendo escribiéndole una emotiva carta al juez del caso en que sugería la posibilidad de acabar con su propia vida si su condena no se reducía. En la carta también hacía referencia al acoso de varios de sus compañeros de prisión. Pese a sus constantes intentos, el juez se negó a modificar la sentencia y le sugirió que trabajara en el área de limpieza y la cocina de la prisión, además de aconsejarle que mantuviera una actitud tranquila para evitar problemas. Y si bien Maury le hizo caso en lo primero, no lo hizo en lo segundo. Durante sus primeros años tras las rejas, recibió 13 llamados de atención por distintas faltas de conducta. Pese a esto, después de 5 años y 3 meses en prisión, en junio de 1994, se le otorgó la libertad condicional. Al recuperar su libertad, Maury se mudó a una casa de 2 pisos compartida en la cual vivía con Linda Harris, quien lo describió como un excelente vecino. Pese a ser un muchacho joven, nunca tenía invitados o hacía fiestas en su parte de la casa. Por el contrario, era bastante silencioso y nadie se quejaba de él. El único momento que Linda había vivido con él había sido más bien un accidente. En el sótano de la casa compartían una lavadora y secadora de ropa. Un día, mientras Linda se encargaba de su ropa, su vecino apareció de forma tan sigilosa que le provocó un enorme susto. Desde ese momento, y para que Linda no volviera a pasar un mal rato, Maury siempre bajaba silbando para hacer notar su presencia, algo que la mujer bastante mayor agradecía. El hijo de Linda también se llevaba muy bien con Maury. De hecho, era común verlos compartir una cerveza en el porche de la casa. Parecía ser que de una vez por todas, Travis había logrado por fin empezar una vida más tranquila. Sin embargo, una recaída en su adicción acabó arruinándolo todo. Habían pasado 4 años desde su liberación, cuando fue nuevamente detenido por violar los términos de su libertad condicional a ser hallado con sustancias ilegales. La sentencia por falta de esta fue bastante corta y en el 99, Maury recuperó nuevamente su libertad. Sin otro lugar al que ir, regresó a la casa de su madre en Ferguson, donde encontró empleo como camarero en el restaurante de un hotel. Durante esa época, específicamente en el 2000, Maury tuvo muy extraña conversación con uno de los amigos que había hecho durante la universidad, y es que un día lo llamó para preguntarle específicamente si conocía un lugar en San Luis donde pudiera deshacerse de ciertos objetos para que nadie los encontrara. Un tanto confundido, Dave, su amigo, indicó que el este de la ciudad era un buen lugar para hacer algo así, ya que por esa zona no solía haber oficiales de policía. Unos meses después de esa conversación telefónica, Maury le preguntó a Dave sobre el trabajo de su novia, Chanel, quien era interna en un canal de noticias local. Quería saber si tenía la noticia sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en el zona oeste de San Luis. Sorprendentemente, Chanel sí tenía datos sobre ese descubrimiento, pero lo raro era que Maury supiera de él, ya que la noticia no se había hecho pública todavía. ¿Cómo podía saber lo que había pasado? El 1 de julio de ese año, el cuerpo sin vida de Mary Shields, una mujer de 61 años, había sido encontrada en el este de San Luis e inevitablemente Dave y su novia Chanel se preguntaban si Maury de alguna forma estaba conectado con lo que había sucedido con la víctima. Decididos a descubrir la verdad, la pareja encargó a su amigo y le preguntó directamente sobre el tema, pero Maury fue capaz de calmar sus inquietudes con excusas y mentiras. Nadie tenía idea de lo que realmente estaba ocurriendo en el sótano de la casa ubicada en el número 101 de la calle Ford Drive. El impulso que lo llevó a dar rienda suelta a sus fantasías más perversas había sido la ruptura con su novia, una chica con la que no conocía de hacía demasiado, pero con quien había hecho planes de casamiento. Con el corazón roto y una frustración en aumento, Maury comenzó a frecuentar cada vez más lo seguido al vecindario rojo de San Luis. Allí las trabajadoras sexuales lo conocían como The Stroll, y él solo parecía tener interés únicamente por las trabajadoras que estaban adictas a las drogas. Esas mujeres eran todavía más vulnerables y no parecía percibir el peligro, por lo que aceptaban contentas la propuesta de conseguir sustancias ilegales y $20 por acompañarlo a su casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba en ese lugar. Al principio todo parecía normal. Maury les permitía fumar como les había prometido.
Bajo el efecto de las drogas, las mujeres eran más fáciles de manipular, así que las convencía de desnudarse y acompañarla al sótano, donde comenzaba con una serie de torturas digna de una película de terror. Desnudas, las ataba a la viga del techo o a las columnas del lugar con cuerdas o cinturones para dar inicio a una serie de cosas de lo más horribles, desde insultos, burlas hasta abusos físicos, sexuales y otras decenas de cosas de lo más espantosas. Las torturas llegaban a su fin de manera todavía más horrible. Maury estrangulaba a sus víctimas, lo que al igual que todo el proceso anterior grababa con una cámara de vídeo. Esas macabras cintas eran las que después las titulaba con nombres sumamente icónicos como El día de tu vida. Una vez que las mujeres estaban muertas, Maury Travis subía sus cuerpos a su auto y conducía hasta paisajes inhóspitos como basureros o zonas boscosas junto a las rutas. Pronto, al descubrimiento del cuerpo de Mary Shields, le siguieron otros al igual de horribles. Mujeres desnudas y con cuerpos mutilados, que compartían además varios rasgos en común, como por ejemplo que eran en su mayoría chicas de raza negra, que se dedicaban a la prostitución y tenían problemas con el consumo de drogas. Esas coincidencias no pasaron desapercibidas para los investigadores, que rápidamente identificaron un patrón. De manera lógica, pensaron que los homicidios eran responsabilidad de un asesino en serie y rápidamente armaron un enorme operativo de investigación para cazar al monstruo que acechaba la ciudad de San Luis. Entre marzo de 2001 y mayo de 2002, en plena investigación policial, Maury Travis secuestró aproximadamente a una veintena de mujeres, entre las que estuvo Teresa Wilson, una de sus víctimas mortales, a la que el periódico local de San Luis Post-Dispatch le dedicó un emotivo reportaje contando su triste historia de vida. Apenas unos días después de que fuese publicado, el periodista que había escrito el reportaje recibió una carta de la más extraña. En el sobre venía la bandera estadounidense que había sido colocada al revés, y al dorso del mismo, escrita a mano, figuraba la dirección de un sitio web masoquista que se dedicaba a subir contenido de mujeres desnudas encadenadas. En el interior del sobre, bajo un extraño gráfico de colores, rastrillos y una colmena, había una nota escrita en rojo: bonita historia de sollozos, te diré dónde están muchas otras. Para probar que soy real, aquí hay instrucciones para llegar a encontrar a la número 17. Busca en un radio de 50 yardas desde la X, pon la historia en el periódico dominical como el último, decía la carta. Además de esta nota, había también una segunda hoja en el sobre. Era un mapa de West Alton, en Illinois. Como decía la carta, un lugar especial marcado con una X. Tras leer esta carta tan perturbadora, el periodista llamó de inmediato a la policía, que rápidamente envió varias patrullas a la zona marcada con una X. Efectivamente, entre los arbustos se encontraba el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. La carta provenía del verdadero asesino. Con esta pista, los detectives se enfocaron en analizar la carta y el mapa, y fue así como descubrieron que este último había sido descargado en un sitio web llamado Expedia.com, una página que por su contenido no tenía realmente mucha seguridad y por lo tanto era bastante sencillo acceder a los rastros de navegación del usuario, algo de lo cual los detectives tomaron ventaja. Buscaron entre las diferentes IPs aquella que había accedido y descargado el mapa de West Alton. A través de la IP lograron llegar al nombre de usuario, que casualmente no era otro que MSN Maury Travis, quien había consultado más de 10 veces ese mapa en las últimas semanas. Ya en ese punto, identificar quién era la persona tras el usuario no fue para nada complicado. Sin ni siquiera darse cuenta, Maury había guiado a los detectives hasta sí mismo, provocando su propio arresto, que se hizo efectivo el 7 de junio de 2002. Al ser llevado a las instalaciones policiales para comenzar el interrogatorio, el sospechoso se mostró sorprendido, fingió no tener ni la más mínima idea de lo que le hablaban, manteniendo esta fachada incluso cuando los detectives le mostraron las fotos de los cuerpos encontrados. Maury siguió manteniendo que no sabía nada de lo que le hablaban, pero en ese momento, en los agentes que pusieron el mapa frente de él junto al historial de internet, no pudo seguir fingiendo y se vino completamente abajo. Al ser descuidado en su propia arrogancia, lo habían llevado a ser atrapado, y al darse cuenta de eso, hizo que maldijera frente a los detectives y no pudo hacer más que confesar. A partir de ese momento, Maury Travis no tuvo otra opción más que contar la verdad. Le contó que desde su adolescencia sentía la necesidad de acabar con la vida de distintos animales. Contó cómo había empezado con los animales de vecinos, por eso no había sido suficiente. Sin embargo, nunca demostró sentirse arrepentido por los 10 asesinatos atroces por los que era acusado. Con su detención, la policía inmediatamente se dirigió al número 101 de la calle Ford Drive para buscar evidencias de los crímenes cometidos. Fue entonces que descubrieron el sótano. A primera vista parecía un lugar común y corriente, pero ante una mirada más atenta, descubrieron que la pintura parecía muy fresca, así que empezaron a levantarla, encontrándose con que había sangre humana no solo allí, sino también bajo la moqueta.
Al revisar el resto de la casa descubrieron que guardaba multitud de recortes de periódicos sobre las víctimas asesinadas, una pistola paralizante y un enorme equipo de bondage con cinturones y ligaduras que también tenía manchas de sangre. Sin embargo, lo más inquietante fueron las cintas de vídeo que le encontraron escondidas en un falso techo. Eran películas snuff verdaderas, en las que las tragedias que se mostraban eran auténticas. En otras palabras, los vídeos mostraban cómo cruelmente torturaba a sus víctimas o incluso acababa con su vida. En uno de los vídeos podía verse a Maury Travis, que se podía ver cómo el acusado se burlaba de las víctimas, riéndose de ellas mientras las torturaba o incluso mientras acababa con sus vidas. En otra de las cintas, una de las mujeres completamente sometida le decía: «Tú eres el amo, me complace servirte», en un intento de evitar su fatal destino, pero eso no fue suficiente. Las cintas eran tan perturbadoras que aquellos oficiales que debieron verlas todas necesitaron de asistencia psicológica para ayudarles a superar el trauma que habían generado en ellos. Desde ese momento y de manera preventiva, Maury Travis quedó arrestado en prisión de máxima seguridad, bajo un protocolo antisuicidio. Quería evitar que el asesino se lastimara a sí mismo, sobre todo porque Travis había expresado su voluntad de hacer cualquier cosa con tal de no volver a tener que cumplir una sentencia en prisión. Temiendo que el asesino pudiera intentar acabar con su propia vida, se decidió poner un vigilante 24 horas en la puerta de la celda. Sin embargo, esa medida de prevención no fue suficiente. El acusado de 10 homicidios aprendió los horarios del guardia y durante uno de sus descansos aprovechó para ahorcarse. Para hacerlo improvisó una soga con la sábana de su cama y la colocó entre los pequeños agujeros de la rejilla de ventilación que estaba en el techo sobre el inodoro. Para asegurarse de que no iba a sobrevivir, se metió papel higiénico en las fosas nasales, pero eso no fue todo. También se puso una mordaza en la boca y se tapó la cabeza con la funda de la almohada. Acto seguido, se subió sobre el inodoro y saltó. Cuando el oficial de policía encargado de vigilarlo regresó a su puesto de trabajo, encontró el cadáver colgado de Maury Travis y una nota de suicidio sobre la cámara dirigida a su madre, en la que le explicaba que prefería morir antes que tener que enfrentarse a la pena capital o, lo que era peor, su creencia, la cadena perpetua. De las 10 víctimas que se le atribuyeron, solo 6 mujeres pudieron ser identificadas. Al macabro encuentro de Mary Shields le siguió en marzo de 2001 el hallazgo de Alicia Crane, ocurrido en Washington Park. El siguiente encuentro sucedió solo 3 días después en San Luis, donde se encontraron los restos de otra mujer que lamentablemente nunca pudo ser identificada. Entre otras víctimas que sí pudieron identificarse estaba Teresa Wilson, Veronica Thompson, Yvonne Cruz y Brenda Beasley. Pese a que oficialmente la policía únicamente la acusó por 10 homicidios, hasta el día de hoy se considera que el número real de víctimas se cobró fue mucho más y ronda seguramente más de las 2 docenas. Lamentablemente, el que este criminal pudiera acabar con su vida significó la pérdida de muchísima información respecto a varios casos sin resolver que compartían características en los viles crímenes de Maury Travis. Unos 12 años después del suicidio del criminal, la casa del número 101 de la calle Ford Drive, en donde el asesino había secuestrado, torturado y acabado con la vida de por lo menos una decena de mujeres, se puso en ventas por la dueña legal Sandra Travis, madre del homicida. Después de varios meses en el mercado, hasta que Katarina McGough, una joven originaria de Missouri, mostró interés en rentar el domicilio. Ante las pocas ofertas de compra del inmueble, Sandra decidió que aquella era la mejor oportunidad que tenía. Con bastante sencillez, firmó un contrato de arrendamiento de la casa en Ferguson y le entregó con felicidad la llave de la nueva inquilina. Sin embargo, se le había olvidado comentarle un pequeño detalle a la señorita Katarina McGough. Nunca le habían dicho lo que había ocurrido en el sótano de esa casa, por lo que Katarina se instaló felizmente y al haber encontrado un nuevo hogar, sin embargo, esta felicidad no duró más que unos meses. En un tranquilo fin de semana recibió el llamado de una de sus amigas, que sin darle demasiadas explicaciones le pidió que prendiera su televisor en determinado canal del cable. Cuando Katarina lo hizo, se llevó la sorpresa al encontrarse con imágenes de su casa. Al subir el volumen descubrió que su domicilio estaba siendo protagonista de un inquietante documental en el que se mostraban las casas de donde habían ocurrido crímenes espantosos. En el documental se hacía especial énfasis en el caso de Maury Travis, quien, como ya hemos visto, había transformado el sótano de la casa de sus padres, en una década de los 70, en una mazmorra de lo más perturbadora en la que por lo menos 10 mujeres fueron terriblemente torturadas hasta ser grotescamente asesinadas. No hace falta decir que Katarina McGough entró en pánico al descubrir que la casa en la que llevaba viviendo tan solo unos meses había ocurrido esos horribles sucesos. Con una mezcla de sentimientos, Katarina llamó a su arrendataria, Sandra Travis, para preguntarle si lo que acababa de ver en televisión era cierto y por qué no se lo había dicho antes. Además de exigir que el contrato de alquiler que había firmado por varios antes quedase sin efecto, se negaba a quedarse viviendo en ese lugar tan macabro.
En algunos lugares de Estados Unidos, los arrendatarios están obligados por ley a contar sobre cualquier muerte que haya ocurrido en la propiedad que desean vender o alquilar. Sin embargo, en el estado de Missouri no existe la ley que regule esto y por lo tanto Sandra Travis no estaba obligada legalmente a contar los terribles crímenes que su propio hijo había cometido en esa casa. Por supuesto que a Katrina esto no le interesaba. No quería seguir viviendo allí y buscó asesoría legal en la Asociación de Propietarios y Arrendatarios de San Luis para que le ayudaran a rescindir el contrato. Convencer a Sandra no fue fácil, por lo que durante varias semanas, Katrina tuvo que vivir en el número 101 de la calle Ford Drive, sabiendo que tan solo unos metros de la habitación en la que dormía Maury Travis había acabado con la vida de una cantidad de no menor de mujeres inocentes. Finalmente, después de varios meses de idas y vueltas, Sandra Travis aceptó por fin poner el contrato, liberando a Katrina de esa experiencia tan difícil como espantosa. Desde hace 10 años, cuando se dio a conocer esa noticia que llegó a todos los medios, la casa volvió a quedar vacía y ha sido imposible para su dueña volver a ponerla en alquiler o venderla. Después de todo, nadie quiere vivir donde fue la escena del crimen de tantas personas. Maury Travis no era solo un asesino, era un artista del horror. Cada una de sus víctimas era un lienzo en blanco, una obra maestra en espera de ser creada, y él, el maestro y el director de su propia película de terror. Maury Travis pasó a la historia no solo como un asesino, sino como una figura desafiando de toda la lógica humana. Sus crímenes y la siniestra precisión con las que los cometió siguen resonando como un recordatorio de que el verdadero mal no siempre se anuncia con estruendo, a veces llega en silencio, camuflado en lo cotidiano. Aunque ya no esté para responder por sus actos, sus víctimas, esos nombres olvidados por un sistema que falló en protegerlas, merecen algo más que justicia tardía, merecen que nunca olvidemos sus historias. Lo que nos deja claro en el caso de Maury Travis es que muchas veces el mal se esconde donde menos lo esperamos, como por ejemplo en la casa de uno de nuestros vecinos. En aquellos que consideramos tranquilos y amables, en realidad podían estar cometiendo crímenes de lo más atroces, aprovechándose de personas vulnerables y transformándolas en víctimas en un sinfín de horrores. Estas verdades oscuras que muchas veces se esconden bajo nuestras narices no siempre están escondidas y como en el caso de este homicida es probable que surjan algunas señales de alerta que a menudo ignoramos de forma involuntaria. Es por eso que es importante conocer historias como estas para evitar que vuelvan a suceder. Si cada vez más personas tomamos conciencia de la maldad que existe en algunos individuos que viven alrededor de nosotros, es probable que se pueda evitar que vuelvan a existir sujetos como Maury Travis, que se cobró la vida de un número de personas que todavía es desconocido, mientras dedicaba sus días a trabajar como un mesero común y corriente. ¿Conocías este caso? ¿Crees que se esconde en la cabeza de un individuo como Maury Travis algo así? ¿Crees que la maldad que estuvo predispuesta por alguna razón genética o se debió tal vez por un trastorno psicológico? ¿Consideras que las autoridades deberían seguir investigando este caso para determinar con más seriedad a cuántas mujeres asesinó Maury? Y en cuanto a la polémica con la casa, ¿crees que la madre de Maury, Sandra, tuvo sus motivos para no decir la verdad al alquilar la casa? Estando en su lugar, ¿qué es lo que tú harías? ¿Crees que Katrina tendría que haber recibido algún tipo de compensación por el estrés vivido y sobre todo por la mentira que Sandra le dijo? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.